Vamos a continuar, como les estaba comentando, vamos a tratar de ir explicando primero y después vamos a ir contestando las diferentes dudas que tengan, así que yo les voy a pedir que las preguntas pues las hagamos después para que podamos seguir teniendo un avance de los capítulos que nosotros vamos a ir estudiando. Ahorita nos corresponde visualizar el capítulo 2.3 de el cálculo de Stewart. En este capítulo pues nos vamos a referir, como ustedes lo logran visualizar, al tema del cálculo de límites haciendo uso de las leyes de los límites. Entonces anteriormente nosotros usamos calculadoras y hicimos gráficas por medio de GeoGebra para estimar los valores de los límites, pero vimos que estos métodos no siempre nos conducen a las respuestas correctas. En esta sección, en este momento, con este tema que vamos a estar impartiendo el día de hoy, vamos a aplicar propiedades de los límites que son conocidas como las leyes precisamente de los límites. Entonces vamos a ir observando diferentes leyes que vamos a estar señalando en este momento. Ahorita solamente voy a recortar el texto para que ustedes puedan visualizar el tema que vamos a ir haciendo. Entonces ahorita, por ejemplo, si ustedes observan, aquí tengo la ley de los límites y voy a recortar esas leyes para que ustedes la tengan en visualización. Entonces vamos a ver, vamos a esperar que termine de pegar. Ahí estamos. Entonces, ¿qué nos dice la ley de los límites? Vamos a ampliarlo un poquito más. Vamos a tener varios límites. Estos son los esenciales que nos van a ir explicando los diferentes temas. ¿Y qué nos dice la ley de los límites? Nos dice que supongamos que tenemos una función f de x y que tenemos una función g de x. Entonces, en este caso, vamos a suponer que f de x y que g de x son dos expresiones distintas. Entonces, siempre y cuando, aquí nos está diciendo el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de f de x. Entonces van a existir dos funciones. Entonces en el aspecto número 1 que estamos viendo acá, en el primer aspecto, vamos a ver qué sucede en el caso que nosotros tengamos una suma. Si nosotros tenemos una suma, nosotros podemos ver que dice el límite de f de x más g de x es igual, o sea, si tenemos entre paréntesis esto que tenemos aquí, los podemos ir separando para poder verlos por aparte, siempre y cuando ustedes vayan observando que el límite va a estar en cada una de las dos expresiones. O sea, vamos a sacar el límite para cada uno de los otros aspectos. Lo mismo sucede en la resta. Si nosotros tenemos el límite de x cuando tiende a de f de x de g de x, yo puedo separar el límite de f de x y el límite de g de x para trabajarlos por aparte, para que así nosotros tengamos un conocimiento de lo que nosotros tenemos específicamente de esta escritura. Ahora en el número 3, si ustedes observan, hay un valor de c que está multiplicando a f de x. A este valor c nosotros lo vamos a conocer como constante. Entonces, si nosotros tenemos una constante, nosotros vamos a poder sacar esa constante y poder colocarla por aparte y hacer el límite de la función. O sea que en este caso la constante no la tocaríamos en esta situación. Ahora, si nosotros tenemos en el número 4, miramos el límite de cuando x tiende a del producto fg. Entonces aquí podemos sacar el límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x, que ahí estamos observando qué sucedería. Y ahora si tuviéramos una división del límite cuando x tiende a de f de x partido g de x, yo puedo separar con
el límite de f de x y el límite de g de x. Solo que aquí tenemos que hacer una aseveración, que el denominador no puede quedar igual a 0. O sea, el límite de x cuando x tiende a de g de x no puede quedar igual a 0. ¿Por qué? Porque nos quedaría un número indeterminado, que es lo que nos podríamos señalar. Entonces, ¿cómo podemos leer, cómo podemos explicar esta primera situación? Dice, el límite de la suma es la suma de los límites, prácticamente, si nosotros lo queremos ver por aparte, o reducir la expresión a algo más simplista. ¿Cómo podemos leer esto? El límite de la diferencia es la diferencia de los límites. La número 3, que podríamos decir, el límite de una constante multiplicada por una función es la constante multiplicada por la límite de la función. La cuarta, el límite de un producto es el producto de los límites. Y la quinta, podríamos leerlo de la siguiente manera, el límite del cociente es el cociente de los límites siempre que el límite del denominador no sea 0. Eso sería algo que nosotros podríamos ir observando en este caso. Ahora, como les digo, vamos a ir observando algunas situaciones que nos pueden ir ejemplificando esta situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dijeran el límite cuando x tiende a menos 2 de la suma de f de x más 5g de x? Entonces miremos cómo nos quedaría esta expresión en este caso. Aquí nos dice que usemos las leyes de los límites, pero nos dicen una situación que nos va a favorecer. Como en este caso nosotros tendríamos que ver la parte gráfica, entonces solo déjenme tomar la parte gráfica de este ejemplo que tiene el libro, que es este que nosotros tenemos aquí. Miremos cómo nos quedaría esta expresión. Entonces vamos a tomar esta parte gráfica para poder visualizarla bien desde este aspecto. Entonces aquí podemos observar que la letra F va a representar al color rojo y la letra G va a representar al color azul. Entonces lo que nosotros podemos hacer es hacer el uso de las propiedades de los límites. Aquí podemos utilizar la propiedad número 1, donde nosotros podemos separar estas expresiones sacando el límite de cada una de las expresiones que nosotros tenemos acá. Pero si ustedes observan, también tengo el límite de la propiedad número 3, que si tenemos una constante de la función podemos sacar esa constante del límite. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso. Por ejemplo, si ustedes miran en g de x, tengo el número 5, que sería la constante. Entonces el 5 lo puedo sacar del límite para evaluar solamente esta escritura desde menos 2. Es menos 2, yo puse solo 2, pero es menos 2. Solo con g de x. Entonces podemos observar, yo voy a colocar ahorita el g de x con color rojo para que lo vayamos diferenciando, así con lo que tenemos en la gráfica, y ustedes van visualizando desde ya esos aspectos. Por ejemplo, en la parte no, es que es el al revés, perdón, el rojo tendría que ser el f de x y el otro tendría que ser azul. Entonces este es el que vamos a colocar como rojo. También lo vamos a hacer ahí arriba para que ustedes puedan visualizarlo. Ahí estamos. Bueno, entonces nuevamente nos encontramos con esta situación. Dice el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Si ustedes se dan cuenta, cuando tiende a menos 2, por izquierda llegaríamos a 1 y por derecha también llegaríamos a 1. Por lo tanto, esto va a ser equivalente al número 1. Ahora miremos en el caso del 5, pues lo copiamos y vamos a encontrar lo que está en azul.
cuando tiende a menos 2, si nos vamos por izquierda, va a tender a ser menos 1. Recuerden que aquí está 0, aquí estaría menos 1. Entonces tendería a ser menos 1 y si nos acercamos por derecha también va a ser menos 1. Entonces este valor quedaría como menos 1. Entonces, miremos acá. Podemos hacer un producto de los valores que tenemos aquí. Aquí nos quedaría 1 y más 5 por menos 1 nos daría menos 5. Y al operar esto pues nos daría el resultado de menos 4. Por lo tanto, esta expresión nos da menos 4 en la operación que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a ir observando algunas situaciones donde nosotros podamos visualizar este aspecto. Voy a tomar este mismo ejemplo de gráfica para poder ir analizando los diferentes aspectos en diferentes situaciones. Entonces voy a copiar esta gráfica para que la podamos tener. Vamos a ver, vamos a una nueva página y ahora nos dice que encontremos el límite de cuando x tiende a 1 de f de x por g de x. Vuelvo a señalar, como tenemos ya colores específicos, al f de x yo lo voy a señalar con color rojo para que lo podamos ver, y el g de x yo lo voy a señalar con color azul para que podamos ver la diferencia entre ambos. Bueno, entonces estamos señalando que aquí utilizando las leyes de los límites, esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 1 de f de x multiplicado por el límite cuando x tiende a 1 del valor g de x. Entonces vamos a ir observando, por ejemplo, en el f de x, cuando tiende a 1, como no hay signo, entonces tenemos que ir por derecha y por izquierda. Si nos acercamos por izquierda tendríamos el valor número 2, y si nos acercamos por derecha también tendríamos el número 2, o sea que este valor nos daría el 2 como resultado. Ahora miremos en el caso de azul. Estamos buscando cuando tiende a 1. Cuando tiende a 1, aquí vamos a tener alguna situación que sí nos va a cambiar la parte, porque en este caso, en 1, nosotros podemos observar que si nos acercamos por izquierda tendríamos el valor de menos 2, y si nos acercamos por derecha el valor sería menos 1. Entonces en este caso nosotros tendríamos un problema, porque si nosotros nos miramos cuando x tiende por 1 por izquierda es menos 2, y si nos acercamos por derecha tenderíamos a ser menos 1. Entonces aquí es donde nosotros podemos encontrar un problema en estos aspectos. Lo que sí podríamos hacer es hacer lo siguiente, porque no podríamos definir, en este caso el límite de cuando tiende a 1 no existe por esta situación. No podríamos señalar como algo existente, entonces por la misma situación de que no tenemos un valor, entonces no podríamos encontrar. Aquí sería el límite no existe por la misma expresión que nosotros tendríamos acá. Muy bien, entonces miremos otras propiedades de los límites que vamos a tener. Vuelvo a señalar, en este caso no podemos porque nos dice 1, no nos dice 1 menor ni 1 mayor. Entonces, como nos dan dos resultados distintos, el límite no existe, no podría realizar esta operación, para que quede claro. Entonces hay otras propiedades más de los límites que vamos a tener que ir visualizando. Por ejemplo, miremos más adelante, tenemos esa sexta propiedad
en esta sexta propiedad nos dice cuando tenemos un exponente. Entonces este sería el límite de la potencia. ¿Y qué nos dice el límite de la potencia? Dice el límite cuando x tiende a de f de x elevado a la n es como que si yo sacara el límite de f de x de esto que tengo aquí adentro y después lo elevara a esa potencia. Entonces, para que nosotros vayamos visualizando esas explicaciones, porque más adelante lo vamos a ir aplicando. Hay otro límite más que nos va a servir, que es la propiedad número 7, que esto es importantísimo. Propiedad número 7 y propiedad número 8, y estos son importantísimos que los tengamos presentes. Y aquí dice el límite, siempre que miren la letra C, siempre que miren esa letra C, va a representar a constante. Entonces el límite de una constante, independientemente del término que tengamos acá, y independientemente del valor que tengamos en A, el límite de una constante va a ser la constante misma, que eso es importante saberlo. Entonces si yo tuviera el límite cuando x tiende a 100, por ejemplo, de 3, va a ser 3. El límite cuando x tiende a 1000 de pi, va a ser pi. Entonces eso es importante para que nosotros lo tengamos presente. Ahora, si yo tengo solamente la letra x, el límite cuando x tiende a A, el resultado va a ser A. Entonces esto va a ser muy sencillo. Si me dicen el límite cuando x tiende a 2 de x, el resultado va a ser 2. El límite cuando x tiende a 5 de x, el resultado va a ser 5, y así sucesivamente. Entonces esas son leyes que nos van a servir para ir aplicando más adelante. Miremos la otra propiedad. Vamos a bajar a la novena propiedad. ¿Y qué nos dice la novena propiedad? Ahorita la vamos a copiar para que la tengamos visualizada. Como les digo, ahorita estoy explicando esto, después vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes miren cómo se va aplicando estos conocimientos. Y aquí nos dice el límite cuando x tiende a de x elevado a la n va a ser a la n. Pero aquí hay una parte importante. N es un número un entero positivo. Entonces yo tuviera el límite, vamos a escribirlo mejor, el límite cuando x tiende a 2 de x elevado a la n va a ser 2 a la n. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que n es 3, entonces va a ser 2 a la 3, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo los valores que a nosotros nos vayan asignando acá, es así como nosotros tendríamos esta situación. Miremos la décima propiedad, que nos van a ir sirviendo todos estos aspectos cuando los vayamos viendo ya en los ejercicios que vamos a ir aplicando. Y acá nos dice el límite cuando tengo la raíz, cuando x tiende a A de la raíz de enésima de x, entonces es como que yo sustituyera, en lugar de x, sustituyera el valor de A, por eso queda esta expresión. Entonces solamente es sustituir en lugar de x ese valor. Pero aquí hay una situación que tenemos que tomar en cuenta, donde n es un entero positivo. Entonces eso es importante, entero positivo acá y entero positivo acá. Y además n, miren, el índice del exponente, n es par. Entonces suponemos que el valor de A es mayor que 0. Entonces son indicaciones que tenemos que tener muy presentes para poder aplicarlo. Entonces vamos a ver la última propiedad, que tenemos de los límites, que es la 11ª. Miremos acá, vamos a bajar un poquito más.
Y miremos cómo nos dice esta expresión. Entonces dice la onceava regla o ley. Nos dice que si tenemos el límite cuando x tiende a de la raíz cuadrada enésima de f de x, es como que el límite podría entrar dentro de la raíz. Es eso lo que nos están diciendo acá, que el límite podría ya involucrarse dentro de la raíz para poder encontrarlo y después sacar la raíz enésima. Siempre tomando en cuenta que n es un entero positivo par, que n es par, suponemos que el límite de x cuando tiende a de f de x tendría que ser mayor que 0. ¿Y por qué tendría que ser mayor que 0? Porque si fuera menor que 0 nos quedaría una raíz negativa. Y ya sabemos de que en los exponentes pares del índice nos quedarían números imaginarios, que eso es lo que nosotros trataríamos de ir observando. Miremos algunos ejemplos ya aplicándolo. Dice x, el límite cuando x tiende a 5 de la función 2x al cuadrado menos 3x más 4. Entonces lo que nosotros podemos hacer en este caso es ir sacando el límite por cada expresión que tengo acá. El límite cuando x tiende a 5 de 2x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 5 de 3x más el límite cuando x tiende a 5 de 4. Y hay otra propiedad más que nos decía aquí la propiedad número 3, que si nosotros tenemos una constante multiplicando a la función, podemos sacarla del límite. Entonces eso lo podemos hacer en este caso. Yo puedo sacar 2 el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado. Por ejemplo, podemos sacar el 3 el límite cuando x tiende a 5 de x. Y acá, pues el límite, aquí es una propiedad que nosotros acabamos de señalar, que decía el límite de una constante es la constante misma. Entonces el límite cuando x tiende a 5 de 4 es 4. Eso ya lo podemos tener simple. Miremos acá, en la primera parte que tenemos dice 2, el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado. Si ustedes recuerdan, eso lo tenemos aquí, miren. El límite cuando x tiende a de x a la n es como que sustituimos el valor de a en lugar de x y lo elevamos a la enésima potencia. O sea que aquí podríamos hacer 5 al cuadrado. De la misma manera, tendríamos una propiedad acá que decía que si teníamos el límite cuando x tiende a de x, nos iba a quedar ese número directamente. Entonces aquí nos va a quedar de una vez el 5 más 4. Entonces podemos multiplicar 5 por 5 es 25, por 2 es 50, menos 3 por 5 es 15 y más 4, pues podríamos operar esto de una vez. ¿Cuánto nos quedaría? Si ustedes operan acá, 50 menos 15 nos daría 35, más 4, esto nos daría 39, señalándonos el resultado de esta operación. Entonces ya miramos la resolución de un límite aplicando precisamente ya los valores de las reglas que habíamos señalado. Muy bien, miremos otro ejemplo. Si tuviéramos el límite cuando x tiende a menos 2, siempre les recuerdo que voy a resolver las dudas. Vayan apuntando las dudas que ustedes tengan y vayan surgiendo para que las vayamos respondiendo al final. Miramos acá el límite de esta expresión que tenemos aquí. Si utilizamos las propiedades de los límites, nos dice creo que es la quinta. Sí, la quinta. Si tenemos el límite de una función, podemos sacar el límite de lo que tenemos en el numerador y el límite de lo que tenemos en el denominador. Entonces es lo que vamos a hacer acá. El límite cuando x tiende a menos 2, vamos a poner aquí mejor el menos 2, de menos 2 de x al cubo
más 2x al cuadrado menos 1. Todo esto dividido el límite cuando x tiende a menos 2. ¿De quién? De 5 menos 3x. Bueno, seguimos utilizando las propiedades de los límites. Porque en el numerador podemos sacar el límite de cada uno de estos. El límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más el límite cuando x tiende a menos 2 de 2x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 1. Todo esto dividido el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x. En la primera parte que tenemos acá podemos sustituir de una vez el menos 2 en lugar de x. Entonces nos quedaría menos 2 al cubo. Aquí podríamos sustituir el menos 2 de una vez en el x. Nos quedaría 2 por menos 2. Y ya sabemos que el límite de una constante es la constante misma. Ahora continuemos con abajo. Tenemos el límite de una constante, entonces va a ser la constante misma. Y el menos 2 lo podemos sustituir de una vez en el 3. Entonces aquí nos quedaría, vamos a sustituirlo, que sería 3 por menos 2. Entonces podemos ir operando. Menos 2 al cubo sería menos 8. 2 por menos 2 nos quedaría menos 4, menos 1. Y abajo nos quedaría 5. Y menos 3 por menos 2 nos daría más 6. Entonces operando todo esto que tenemos aquí, aquí nos quedaría, vamos a ver, menos 8. Vamos a ver, porque aquí es, vamos a ver, es que aquí es al cuadrado, yo no lo elevé al cuadrado, hay que elevarlo al cuadrado, disculpen, esto es importante. Entonces aquí nos cambiaría este resultado, porque 2 por 2 es 4, por más 2 sería más 8. Vamos a ver, entonces si operamos esto, 8 menos 8 nos daría 0, menos 1 nos daría menos 1, y abajo 5 más 6 nos da 11, o sea que el resultado de todo esto es menos un onceavo, dándonos ya de una vez la parte que nosotros tenemos acá. Ya miramos dos ejemplos de esta situación que podemos ir observando directamente con la aplicación de los límites, y podemos ir visualizando estos aspectos que nos puede ayudar bastante en la aplicación de temas. Vámonos con los ejercicios que va a proponer el libro. Nos vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir copiando algunas propiedades que son importantes. Por ejemplo, aquí está la propiedad. Esta propiedad se le llama propiedad de sustitución directa. Miremos qué es lo que nos dice esta propiedad para que la vayamos tomando en consideración en los diferentes aspectos. Dice, si f es una función polinomial o una función racional y a es el dominio de f, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. O sea que prácticamente nosotros podemos ir sustituyendo que en lugar de x vayamos sustituyendo el valor de a, que eso es lo que nos va diciendo la propiedad de sustitución directa. Muy bien, vamos a ver otra propiedad que podamos tener acá. Vamos a ver si es que hubiera otra. Hay dos teoremas, son importantes que los tengamos siempre presente. Bueno, el teorema 1 dice, y esto ya lo habíamos hablado anteriormente cuando empezamos a ver de los límites. Decía, vamos a ver, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Pero aquí nos señalaba que esto se iba a aplicar si al momento de
aplicarlo por izquierda también nos da L, y aplicarlo por derecha también nos da L, que esto no salió en la impresión. Es que está el igual acá. Entonces, en el caso de aquí, nos da lo mismo al aplicarlo por izquierda y por derecha, nos tendría que dar L. Entonces, si por derecha y por izquierda nos da L, entonces este sería el resultado. Eso es importante, que ya lo habíamos hablado, pero es importante recalcarlo. Miremos el teorema número 2, que por aquí está. El teorema número 2 nos dice, miremos acá. ¿Y qué nos dice este teorema? Miremoslo, analicémoslo bien. Vamos a agrandarlo un poquito más. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Si f de x es más pequeño o igual que eje de x, cuando x tiende a A, excepto posiblemente en x igual a A, y los límites de f y g existen, que esto es muy importante, cuando x tiende a A. Entonces, el límite de cuando x tiende a A es menor al límite cuando x tiende a de g de x. Eso es algo que nos señala en estos aspectos. Y por último tenemos el teorema de comprensión. ¿Qué nos dice el teorema de comprensión? Vamos a adelantarnos. Aquí está nada más. Vamos a leerlo. Nos dice el límite de comprensión. Dice el teorema de la comprensión. Dice, si f de x es menor que g de x y esto es menor que h de x, cuando x tiende a A, excepto posiblemente en A, entonces, y el límite de f de x es igual al límite de h de x y esto nos diera L, entonces el límite de cuando x tiende a de g de x también tendría que ser L. O sea que en este caso se hace la situación en estas partes, señalando de que si se va cumpliendo en estas situaciones también se tendría que cumplir en la parte final. Bueno, ahora sí podemos pasar ya a visualizar ejercicios para que ustedes puedan ir visualizando cómo se va ejemplificando estos temas acá. Entonces yo me voy a ir de una vez a los pares para que ustedes puedan tener los impares. Vamos a agrandar un poquito para que no salga tan pixeleado. Vamos a ver si nos deja que se desaparezca la barrita oscura. Ahí estamos. Entonces vamos a tomar una recorte. Vamos a ir analizando cada aspecto de lo que nos están dando acá. Entonces aquí nos están dando algunas expresiones muy puntuales. Primero nos están señalando que esta es la gráfica del f de x y que esta es la gráfica de g de x para que las analicemos por aparte. Primero nos dice el x, el inciso A, el límite cuando x tiende cuando tiende a 2 de f de x más g de x. Ya sabemos de que podemos sacar primero el límite de esto y después el límite de esto. El límite, cuando este tiende a 2 en f, si nos miramos por acá, aquí está 2. Si nos acercamos por izquierda y por derecha, tendríamos el número 2 como resultado. Ahora, el límite cuando x tiende a 2 de g de x. Si nos acercamos por izquierda y nos acercamos por derecha, vamos observando que el número que tendríamos acá sería el 0. Entonces podemos sumar esto y nos queda este valor ya específicamente. Bueno, vamos a ver en este caso, ya visualizándolo,
en el otro caso, dice el límite cuando x tiende a 1 de f de x y el límite cuando tiende a g de x. Cuando el límite tiende a 1, si nos acercamos por izquierda, vamos teniendo 1, y si nos acercamos por derecha, vamos teniendo 1. Entonces aquí tendríamos 1. Ahora en g, si nos acercamos a 1 por izquierda, tendríamos el valor de 2. Y si nos acercamos por derecha, tendríamos el valor de 1. O sea que aquí esta operación no es posible. ¿Por qué no es posible? O no existe. No existe el límite porque en el caso de acá, los dos resultados, viéndolo por izquierda y por derecha, no dan lo mismo. Y se contradice con lo que habíamos señalado en esta parte, que lo voy a poner ahorita en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Dice acá, el del teorema 1, si el límite cuando nos acercamos por izquierda nos da L y nos acercamos por derecha también nos da L, entonces este límite existe. Pero como no es así, el límite no existe. Bueno, entonces ahora vámonos al siguiente inciso, vámonos al inciso C. Acá nos dice el límite cuando x tiende a 0 de f de x y cuando tiende a g de x en 0. En 0 estaríamos ubicados por este punto, miren. Si nos acercamos por izquierda y por derecha, el resultado va a ser 0. Y en g, si nos acercamos por derecha y por izquierda, nos daría como 1.3. Pero cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Ahora miremos en f de x partido g de x. En f de x, aquí tenemos división. Cuando tiende a menos 1, aquí está menos 1. Si nos acercamos por izquierda y por derecha, el valor va a ser menos 1 en f. Y en g, si nos acercamos a menos 1 por izquierda y por derecha, el resultado va a ser 0. Y acá entonces esta expresión es indeterminado. Indeterminado porque el denominador es 0. Bueno, entonces podemos continuar. El límite cuando x tiende a 2 de x al cubo multiplicado por f de x. Entonces aquí podemos hacer ya una sustitución directa. En el caso de 2 al cubo, vamos a ver aquí, que aquí no nos va a caber. Vamos a ver. Aquí sería, por ejemplo, 2 al cubo por lo que nos queda en f de x. Y en 2 que nos queda en f de x, nos queda 2 también. Entonces, 2 al cubo por 2 sería 8 por 2, 16. Ahora, si ustedes se recuerdan, podemos encontrar el límite. El límite entraría dentro de la raíz. Y podríamos sacar el límite de 3, que es una constante misma. Ahora el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Miremos cuando tiende a 1. Vamos a tener que es 1. Entonces 3 más 1 nos daría 4 y la raíz cuadrada de 4 pues nos daría el número 2. Que ya es una parte de la solución que nosotros tendríamos al trabajar estos aspectos. Muy bien, vamos a continuar visualizando otros ejemplos. Vuelvo a repetir. La idea es que vayamos observando, aplicando la ley de los límites. Y en esta indicación vamos a ver lo que nos dice. Aquí nos dice que utilicemos desde la número 3 hasta la número 9. Y vayamos aplicando las diferentes leyes de los límites y justificando en cada paso. Entonces miremos la número 4. Realmente esta número 4, a mi percepción, hace falta unos corchetes que podríamos agregárselos acá. Entonces esto lo podríamos tomar como una función y esto lo podríamos tomar como una función. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 1 de x a la cuarta menos 3x.
por el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado más 5x más 3. Utilizando las propiedades de los límites, nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 1 de x a la cuarta, perdón. Y podemos sacar de una vez este 3, que nos quedaría 3 veces el límite cuando x tiende a menos 1 de x. Multiplicado, de una vez podemos ir sustituyendo el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado. El 5 lo puedo sacar del límite. El límite cuando x tiende a menos 1 de x. Y el límite cuando x tiende a menos 1 de 3. Hagamos la sustitución de una vez aquí. Nos quedaría menos 1 a la cuarta. Aquí sería menos 3 por menos 1, que sería esto que tenemos acá. Ahora miremos en el otro lado. Menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1. Y ya sabemos que el límite de una constante es la constante misma. Entonces menos 1 a la cuarta es 1 positivo. Y menos 3 por menos 1 nos daría más 3. Miremos aquí. Nos daría menos 1 al cuadrado es 1. Más 5 por menos 1 me daría menos 5. Y aquí más 3. Podemos operar. Esto nos da 4. Y ahora miremos en el otro caso. 1 menos 5 es menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Entonces la multiplicación de esto me daría menos 4 como resultado de una vez de esta expresión. Bueno, miremos otro ejemplo, porque la idea es que vayamos aplicando esta situación. Ustedes van notando que ya se va haciendo aplicaciones desde diferentes aspectos. Miremos acá la número 6. Y esta número 6 está con roja porque tiene, nos piden que le pongamos mucha atención. Las rojas por lo general son conceptos un poco más complejos, o para que le pongamos mucha atención a esto. Entonces aquí lo que podemos utilizar es una propiedad de los límites, que es introducir el límite dentro de la expresión. Aquí sería, ya no sería x, sino sería u. Cuando tiende a 2, podemos de una vez aplicar las leyes de los límites separándolos por términos. Cuando u tiende a 2, a menos 12, perdón, yo voy colocando 2 positivo de u, más el límite cuando u tiende a menos 2 de 6. Solo voy a poner un poco más fuerte este menos. Entonces, aplicando las leyes de los límites, aquí nos quedaría menos 2 a la cuarta. 3 por menos 2. Y acá nos daría la constante misma. Entonces, a la hora de aplicar, menos 2 a la cuarta nos daría 16. Más 3 por menos 2 me da menos 6, más 6. Podemos operar esto. Esto nos daría 0, o sea que nos daría totalmente 16, y la raíz cuadrada de 16 nos daría el número 4 como resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no es algo complejo, es algo que vamos aplicando lo que hemos estado hablando con lo que hemos estado estudiando. Muy bien, miremos ahora la número 8. Esta número 8 tiene un poco más de complejidad, y esta número 8 me hace recortar uno de los límites que señalamos, una de las leyes de los límites, que nos decía, vamos a ver, aquí está, si tenemos, es el número 6, vamos a agrandarlo un poquito, decía que si nosotros tenemos el límite de esta expresión, pero tenemos la función dentro, podemos sustituir el límite acá y después elevarlo a este exponente. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Podemos introducir el límite dentro de esto.
y después elevarlo a la 2. Entonces vamos a ir haciéndolo paso por paso para que ustedes vayan observándolo. Aquí, por ejemplo, podemos hacer el límite del numerador, que sería el límite cuando x tiende a 2 de t al cuadrado menos, perdón, aquí es t, yo puse x, pero es t. Aquí es t. De t al cuadrado menos el límite cuando t, miren, pues me hace uno con el x, tiende a 2 de 2. Todo esto dividido. Recuerden que esto va a estar elevado al cuadrado. El límite cuando t tiende a 2 de t al cubo, el 3 lo podemos sacar. El límite cuando t tiende a 2 de t más el límite cuando t tiende a 2 de 5. Operando, de una vez haciendo la sustitución en lo de arriba, nos quedaría 2 al cuadrado. El límite de una constante es la constante misma. Abajo sería 2 al cubo. Aquí sería 3 por 2. Y el límite de una constante es la constante misma. Todo esto elevado al cuadrado, según la propiedad. Entonces 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2 en el denominador. 2 al cubo es 8, menos 3 por 2 es menos 6, más 5. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí miremos primero cuánto nos queda el denominador. 8 menos 6 serían 2 positivo, más 5 sería 7. Y si elevamos al cuadrado nos va a quedar 4 partido 49. Señalándonos el resultado final de este libro. Vamos a ver. Miren, pues en el caso de la número 10, nos señala una expresión y aquí nos dice que señalemos dónde está el error. Vamos a tomar esta situación para que lo vayamos analizando. Entonces, en la número 10 dice, ¿cuál es el error de la siguiente ecuación? Y vamos a ver cuál es el error. Dice, x al cuadrado más x menos 6 partido x menos 2 es igual a menos 3. Pero aquí dice, ¿cuál es el error de la siguiente expresión? Inciso B, considerando el inciso A, explique por qué la ecuación a la hora de sustituirla en 2 es correcta. Y vamos a explicar en este caso. El error que nosotros podríamos visualizar en este aspecto es el siguiente. Lo que pasa es de que lo que tenemos aquí en la parte izquierda, esto es factorizable. Es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces la raíz cuadrada del primero es x. Vamos a copiar el signo positivo y acá el negativo. Dos números que multiplicados me den 6 y que disminuidos nos den 1. Entonces sería 3 y el número 2. Y aquí tenemos x menos 2 y acá x más 3. Sin embargo, lo que sucede es de que en este caso lo que se hizo fue cancelar esto y por eso queda el valor de x más 3. Pero esa sería una situación que podríamos tener con complejidad, porque al momento de cancelar esto nos quedaría infinitas soluciones, ¿verdad? Por eso es de que quedaría indeterminado. Inclusive al momento de, si nosotros quisiéramos multiplicar x menos 2 en ambos lados, ustedes para no cancelar esto, podrían darse cuenta que nos quedaría x más 3 por x menos 2 en ambos lados, señalando que esta es una ecuación identidad. Entonces, en el caso, si yo quisiera sustituir el valor de 2, en este lado me daría indeterminado.
pero en este lado me daría 5. Entonces, por eso el 2 no se puede incluir dentro de la solución de esta expresión. Ahora, en el caso de acá, en el límite cuando x al cuadrado más x más 6 es igual a x menos 2, porque en este caso sí es correcto esta expresión, y esto prefiero explicarlo con ¿cómo se llama? Con GeoGebra. Entonces vamos a abrir GeoGebra para que ustedes vayan visualizando estos aspectos. Aquí son cuestiones muy interesantes porque vamos visualizando expresiones que nos van señalando algunas situaciones que nos van a ir favoreciendo. ¿Por qué en este caso el límite sí es el mismo? Y esto es por una simple razón, porque cuando nos acercamos por izquierda y derecha, aunque se tenga un hueco en la gráfica, podemos determinar ese valor en ambos lados. Pero quiero explicarlo en GeoGebra, solo permitan un momentito. Que sí está un poco lento, ahí estamos. Bueno, es que se abrieron dos veces lo mismo. Bueno, entonces vamos a colocar aquí, como que si fuera una función, x al cuadrado más x, vamos a poner aquí, más x menos 6. Vamos a poner un paréntesis acá para poder colocar todo esto dividido. Vamos a ponerlo aquí, dividido, otra vez entre paréntesis, x menos 2. Ahora miren, pues, voy a poner un punto dentro de la gráfica. Ustedes se van a dar cuenta cuando yo me acerque a 2, por favor quiero que visualicen la coordenada, este valor de a. Ustedes van a observar que cuando yo me acerco a 2 va a desaparecer. Miren, aquí desapareció y queda con signos de interrogación. ¿Por qué? Porque hay un hueco en la gráfica. Pero si yo me acerco por izquierda, la gráfica tiende a ser 5. Y si me acerco por derecha, también tiende a ser 5. Entonces, en el caso de los límites, si yo me acerco por izquierda y por derecha, aún teniendo el hueco de la gráfica, la gráfica va a quedar 5. Y a la hora de sustituir aquí el 2, también me va a quedar 5. Entonces, esa sería la situación en este aspecto. Ahora, el error acá de la ecuación del inciso A es que si se cancela directamente esos valores, el 2 tendría que quedar fuera de la solución, que eso es lo que trataríamos de analizar en estas partes. Muy bien, miremos ahora en de la 11 a la 32, nos dan una indicación ya directamente que dice evalúe si los límites existen. Evalúe los siguientes límites si estos existen, dice. Entonces vamos a visualizar la número 12 vamos a ir haciendo todo bien para que nos vaya quedando excelente y ustedes puedan clarificar las diferentes situaciones que vayamos teniendo. De todos modos, siempre voy a resolver dudas al final. Entonces miremos acá, como tenemos un cociente, podemos sacar el límite cuando x tiende a 4 de lo que tenemos aquí en el numerador, pero una vez vamos a aplicar la propiedad número 1. Así que sería x al cuadrado menos 4, el límite de cuando x tiende a 4 de 4x, o sea de x, perdón, porque el 4 ya lo sacamos de la expresión. Ahora aquí tendríamos el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado. Podemos sacar el 3, el límite cuando x tiende a 4 de x menos el límite cuando x tiende a 4 de 4. Entonces, aplicando la propiedad de los límites, aquí nos quedaría 4 al cuadrado
En esta expresión podemos poner 4 multiplicado por 4 a la hora de sustituirlo. Y aquí nos quedaría 4 al cuadrado menos 3 por 4. Y el límite de una constante, ya lo hemos dicho muchas veces, que sería la constante misma. Operando, 4 al cuadrado sería 16, menos 4 por 4, que también sería 16. Acá sería 16 menos 12 menos 4. Y aquí es donde vamos a tener un problema, porque 16 menos 16 nos da 0. En este caso no habría ningún problema si esto daría 0. Pero acá es donde tenemos el problema. Miren, porque 16 menos 12 nos darían 4. Y 4 menos 4 nos daría 0. Y esto es indeterminado. No se puede determinar. Pero miremoslo en la gráfica, para que así vayamos aplicando los conceptos con GeoGebra, para que así vayamos analizándolo bien. Vamos a ver aquí, vamos a cambiar en el numerador, que en el numerador vamos a tener, vamos a ver, permítanme un momentito. En el numerador vamos a tener x al cuadrado menos 4x, y en el denominador vamos a tener x al cuadrado menos 3x menos 4. Entonces nos va a quedar esta gráfica. Y dice cuando x tiende a 4. Si ustedes observan, cuando x tiende a 4 de la expresión que nosotros tenemos aquí, vamos a ver si hay algo que no copie bien. Solo déjenme visualizar primero que todo esté bien. Aquí tendríamos 4 al cuadrado menos 4 por 4. Aquí sería 4 al cuadrado, 3 por 4 y 4 que sería este valor, porque ese sería el límite de la constante misma. Entonces nos daría 16, 16, 16, 12 y 4. Sí tenemos esto. Bueno, pero si nosotros nos damos cuenta, aquí nos dice cuando tiende a 4. Y cuando tiende a 4, si nos acercamos aquí hay un hueco en la gráfica. Pero si nos acercamos por izquierda, esto tiende a ser 0.8. Y si nos acercamos por derecha, tiende a ser 0.8. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa complejidad. Porque aunque en este caso, nosotros, si aplicamos esta parte de los límites, nos quedará indeterminado si nos acercamos por izquierda y por derecha. Vamos a poner aquí f de x. Aquí nos da 0.8, que 0.8 es 4/5 si usted lo pone en su calculadora. Igual acá, si nos acercamos por cuando tiende a 4 mayor, también daría f de x, que nos daría 4/5. Entonces, como por izquierda y por derecha, entonces el límite cuando x tiende a 4 de f de x nos tiene que quedar 4/5. Solamente que aquí tenemos esa complejidad de que aunque nos esté señalando que es indeterminado, ya al momento de hacer la gráfica, si nos quedara indeterminado, yo lo que le sugeriría hacer es que utilicemos valores menores que 4 y mayores que 4 para ver esta tendencia. O si tenemos la posibilidad de tener la graficadora, pues visualizarlo desde ese aspecto, que sería la otra situación. Pero nos estamos dando cuenta que es 0.8 lo que nos va quedando esa expresión. Entonces es importante que la podamos visualizar en este aspecto. Entonces otra cosa que podríamos hacer, y es algo que podríamos visualizar, es lo siguiente. Miremos si esta expresión es factorizable. Entonces miremos acá, porque en el numerador sí tenemos un caso de factorización. ¿Cuál es el caso de factorización que tendríamos acá? Pues sería un factor común, que aquí nos quedaría x partido x menos 4. Y en el denominador nos quedaría un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c.
Que esa es otra cosa que podríamos utilizar para hacerlo. Podríamos factorizar para ver si se puede cancelar algo. Y ya sustituir directamente. Aquí nos quedaría negativo y acá positivo. Ahora, dos números que multiplicados nos den 4 y que disminuidos nos den 3, sería 4 y 1. Entonces, si ustedes observan, yo puedo cancelar estos dos. Entonces, el límite, cuando x queda 4, nos va a quedar x partido x más 1. Eso es algo muy importante que podemos visualizar, porque si nos queda indeterminado, intentemos factorizar. Entonces aquí nos quedaría 4 y acá 4 más 1, que nos quedaría 4 quintos. Que miren, es el resultado que nosotros tenemos acercándonos por izquierda y por derecha y acá mismo. Entonces podemos utilizar factorización, sí lo podemos hacer para que nos favorezca y nos ayude a comprobar estas situaciones. Miremos otro ejemplo. Miremos otro ejemplo más. Miremos la número 14. Miremos desde el inicio si se puede factorizar. Y creo que sí se puede factorizar porque es la misma expresión, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, es la misma expresión. Entonces aquí nos quedaría x por x menos 4. Y aquí sería el límite cuando x tiende a menos 1 en este caso. Entonces aquí sería x negativo, positivo, 4 y 1. Podemos cancelar. Entonces aquí nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 1 de x partido x más 1. Pero aquí nosotros podemos visualizar que a la hora de sustituir el menos 1 acá directamente nos va a quedar 0. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir comprobando. Si no podemos hacer otra cosa, porque aquí nos vuelve a quedar indeterminado. Entonces lo que yo sugeriría en este caso es de que vayamos a ver la gráfica para ver qué más podemos hacer en este caso. Entonces vamos a ver aquí. Y si nos damos cuenta, cuando se acerca por menos 1, aquí se va a menos infinito. Y si nos acercamos por derecha, aquí se va a más infinito positivo. Miren. Entonces esto sí queda indeterminado. Este límite sí no existe. El límite no existe en este caso, para que vayamos observando. Muy bien, y pasemos a la siguiente entonces, la número 16. Entonces tendríamos esta expresión. Miremos si hay factorización primero. De una vez hagamos si es factorizable. Este sería un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ustedes ya se recuerdan cuáles son los posibles algoritmos que se podrían utilizar acá. Entonces nos quedaría 2x positivo, positivo, dos números multiplicados en 2 y aumentados en 3 serían 2 y 1. Este 2 lo puedo dividir acá, entonces factorizado nos quedaría x más 1 y el otro 2x más 1. Ahora miremos el del denominador. Es un caso de la forma x al cuadrado más bx más c. La raíz cuadrada primero es x y negativo, positivo, dos números que multiplicados me den 3 y disminuidos me den 2, podría ser 3 y 1. ¿Qué podemos cancelar acá directamente? Esto con esto. Entonces ya tendríamos el límite de 2x más 1 partido x menos 3. ¿De quién? Cuando x tiende a menos 1. Hagamos la sustitución directa. Aquí sería 2 por menos 1 más 1 y acá menos 2 menos 3. Entonces aquí 2 por menos 1 me daría menos 2 más 1 y abajo me daría menos 5. Y aquí me daría menos 1 menos 5 y nos da el resultado de un quinto positivo. Entonces esta expresión sería un quinto.
los casos de factorización nos van a ayudar bastante. Si yo lo hubiera aplicado aquí de una vez, 1 al cuadrado es 1, menos 2 por menos 1 me daría 2. Entonces, al aplicarlo en este caso, pues me quedaría 1 más 2, sería 1 al cuadrado, perdón, más 2 me sería 3, menos 3 me daría 0, si lo aplicamos directamente acá. Entonces nos quedaría determinado, pero al momento de factorizar, ya podemos observar y tener un dato ya específico para este límite. Entonces, los casos de factorización, si ustedes se dan cuenta por qué eran tan importantes el aprenderlos, pues aquí lo estamos viendo la aplicación de esta situación acá. Miremos aquí, tenemos la aplicación cuando en este caso tenemos h. Esta, si ustedes se dan cuenta, está con color rojo y es porque aquí hay que pensar en otro tipo de operaciones para hacer. Aquí lo que se sugiere cuando tenemos una situación, porque aquí de una vez al aplicarlo aquí con h me daría 0, entonces es tomar el numerador y hacerlo como el conjugado, o sea, tomar lo mismo, multiplicarlo por 8 por más 2 más h elevado al cubo. Vamos a ver, tendríamos que multiplicarlo por esta expresión. Miren, tendría que ser como algo que nos ayude a elevar al cubo o ver las expresiones de otra manera, para que así al momento de multiplicar estas expresiones pues nos den casos que se puedan factorizar. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Pues el fin siempre va a ser que nosotros podamos ir viendo qué podemos simplificar. Algo más que podemos hacer antes de hacerla, de operar, le sugeriría realizar el producto notable. Aquí sería 2 al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Vamos a ver, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo menos 8. Todo esto dividido dentro de h. Bueno, entonces el límite cuando h tiende a 0 sería esta expresión. Entonces aquí tendría el límite cuando h tiende a 0 de 8. 2 por 2 son 4, por 3 son 12h. 3 por 2 son 6, h al cuadrado más h al cubo menos 8. Entonces miremos que se puede cancelar acá directamente. 8 menos 8 nos daría 0. Y aquí nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 12h más 6h al cuadrado más h al cubo, todo esto dividido dentro de h. Si podemos observar, hay un caso de factorización que tenemos ahí, y el caso de factorización es un factor común, donde el factor común es h. Nos quedaría 12 más 6h más h al cuadrado, todo esto dividido dentro de h. Podemos cancelar el h y podemos ya aplicar las leyes de los límites. El límite cuando h tiende a 0 de 12 más el límite cuando h tiende a 0 podemos sacar el 6 de h, más el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado. El límite de una constante ya sabemos que es la constante misma. Aquí nos va a quedar 6 por 0 y acá 0 al cuadrado. Entonces nos va a quedar 12 más 0, que nos da como resultado el número 12, que sería el límite de la expresión que tenemos acá. Entonces aquí hay que aplicar estos temas muy específicamente en todo lo que nosotros vayamos observando. Me gustaría hacer la número, para finalizar, me gustaría hacer la número 28, más que todo porque aquí tenemos que aplicar límites con exponentes negativos. Entonces vamos a ver acá. Perdón, solo voy a poner a cargar mi computadora porque se me quiere descargar.
Por ejemplo, acá quedaría el límite cuando h tiende a 0. Y aquí, como tenemos un exponente negativo, nos quedaría 1 partido 3 más h con el exponente 1. Pero permítanme un momentito que voy a poner a cargar mi computadora, que si no se me va a apagar la compu. Vamos a ver. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, como hay un exponente de menos 1, todo lo que nosotros tenemos que ir buscando es siempre aplicar los diferentes conceptos que fuimos aprendiendo. Entonces nosotros sabemos de que un exponente menos 1 puede expresarse como positivo al volverlo denominador. Igual en este caso podemos ir colocando el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido 3. Viendo algo que podemos hacer, antes de sacar los límites, se me ocurre que es algo que podemos hacer en este caso, es que podamos hacer primero la fracción algebraica. Vamos a ver qué llegamos con la fracción algebraica que tenemos acá. Todo esto partido h. Entonces el denominador va a ser 3 por 3 más h. Entonces 3 por 3 más h dividido entre 3 más h nos va a quedar 3. Multiplicado por el de arriba, que es 1, nos va a quedar 3. Ahora 3 por 3 más h dividido entre 3 nos va a quedar 3 más h. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor que tenemos arriba. Todo esto dividido entre h. Bueno, entonces el límite cuando h tiende a 0, miremos arriba, nos queda 3 menos h. Todo esto dividido 3 por 3 más h. Todo esto partido h. Si ustedes se dan cuenta, el h no tiene denominador, pongámosle denominador 1, para que así podamos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces el límite cuando h tiende a 0, 3 menos 3 pues nos daría 0. En el numerador tenemos menos h. Y abajo pues tenemos 3 por 3 más h. Abajo tenemos h y en el denominador 1. Entonces multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Entonces aquí nos quedaría el límite cuando h tiende a 0. Los extremos, 1 por menos h nos da menos h. Y en el denominador tenemos h por 3 más h. ¿Y qué podemos cancelar aquí? Pues podemos cancelar el h. Recuérdense que la cancelación no significa que nos quede 0, sino la cancelación lo que nos va a señalar es que nos queda 1. Entonces aquí sería 1 partido 3 por 3 más h. Ahora sí puedo sustituir el h en lugar del 0 porque ya no me daría 0 en el denominador. Entonces nos quedaría, podríamos dejarlo de esta manera, menos el límite cuando h tiende a 0 de 1, y abajo el límite cuando h tiende a 0, el 3 lo podemos sacar, de 3 más h. Entonces ya sabemos que en el numerador nos va a quedar 1, abajo va a ser, de una vez sustituyendo el 0, nos va a quedar 3, y 3 por 3 nos quedaría 9 como resultado. Ya vimos cómo se aplica, estamos observando esta situación, vimos que realmente pues no en todos los casos va a sucederse, pero si se puede aplicar, factorización nos va a ayudar a simplificar más y más las diferentes expresiones. Entonces vamos a dejar hasta aquí el tema. Ya les expliqué hasta dónde vamos a llegar en el capítulo de Zukowski. En el caso de Stewart, que es el 2.3, vamos a trabajar desde la 1 hasta la 31, números impares. Y pues en el de Zukowski ya lo había explicado, solamente es que ustedes lo compartan con ustedes mismos.
Y pues preguntarles si es que hay alguna duda, pues en este momento podemos aclarar esas dudas. Entonces solamente señalarles en el capítulo 3.2.3. Entonces pueden hacer sus preguntas en este momento.